la verdad que cuando uno cruza el canal de Chacao, siente como que algo quedó atrás. Y cuando uno vuelve a su tierra, el corazoncito empieza a palpitar. Eh, Chiloé es mágico. Y la minga es mágica porque produce una magia de convocar a tantos vecinos, ¿verdad? Parientes, amigos, y gente que a veces uno no la conoce, pero llega, es ese ánimo de colaborar, de ayudar al vecino. eh, y es una forma de hacer los trabajos, porque de otra forma no sería. O sea, el caso de esta minga, o sea, involucra mucho trabajo, se mueven muchas cosas, y si hubiera que pagar todo no se podría hacer, ¿no? Entonces, y después viene hay que celebrarlo, la comida, la fiesta, las bromas, los chistes, contar historias, y ahí sale también el tema de por supuesto, la historia de la mitología, de la brujería, y ahí nacen también anécdotas y bromas que después se empiezan a contar con el tiempo, porque quedan los recuerdos, ¿no? Así que hay algo que no es difícil de describir, pero existe. Tenaún se encuentra 70 kilómetros al sureste de Castro y a 40 de la localidad de Dalcahue. Hay un gran día, que es el día del traslado a la casa, pero para llegar a eso se requiere mucho trabajo, con anticipación. O sea, las mincas son de muchos días y por muchas personas. Se ha hecho alguna reunión con el equipo de carpinteros, liderado por nuestro amigo vecino Juan Pérez Guerrero, el Guillo, y su equipo. Por supuesto que él va a necesitar de ayuda, de mucha gente que pueda ir a cooperar, a ayudar. La familia Pérez Guerrero, que es en carpintería, bueno, y también que aportan ellos con parte del costo del traslado. Bueno, la familia Vázquez Soto, que es la que nos aporta, ¿no es cierto?, con las 2 lanchas. Keilen Bus nos aportó con el petróleo y un furgón para traslado de los yunteros. Doña Vitalia Bamonde, que también ella nos va a colaborar en la cocina, con el día que les toque trabajar a los carpinteros, y también el día de la tira, el día de la minga. Barril de chicha. Barril de chicha también, que fue donado por un compadre de allá de Potemún, que donó 200 litros de chicha, que hay que conseguirse un barril para ver cómo lo vamos a trasladar. Así que no le va a hacer poco, ¿ah? Sí. Vamos a conseguir otro. Se consigue otra acá, bonito. Es como un brindis nomás. Poco a poco la gente ha ido reemplazando las yuntas por los tractores. Entonces es difícil encontrar yuntas, y las yuntas de la calidad de tipo que había hace 30 años atrás, cuando se hizo la famosa tira de casa de nuestro pariente Juan Mamón. Yuntas de toros casi no hay. Pero bueno, tenemos una persona que sabe mucho de eso, que es Washington Montaña, Chitón, y él nos está colaborando. De hecho, mañana se empieza a salir al campo a suplicarle a los yunteros.
Durante el siglo pasado, alrededor de una veintena de casas se movieron en Tenaún. Muchas se alejaron de las grandes marejadas que siguieron al maremoto de 1960. Así llegó desde Quicaví la casa de don Luis Werner. La casa de Moisés Payán, que vino por la playa. La que Sergio Montaña trajo desde el estero de Tocoihue. Y la que Juan Bahamonde se llevó de Tenaún. Yo lo tiré con mi lancha para el mar. Aquí yo he tirado, a ver, como 5 casas. Traído de Quiquel, de Cerquecale y aquí alrededor. Hace años que Nicolás Bahamonde tiene un sueño: crear el Museo de Tenaún. Para iniciarlo, tiene que llevar esta vieja casa hasta un sitio donado a su hija en el otro extremo del pueblo. Creemos que por el año 1947, 1948, se trajo esta casa de la isla de Apiao, en Paneles, y acá lo armaron. Allá no sabemos exactamente cuántos años tuvo, pero más o menos por la edad de los dueños de don Domitilo Vázquez y doña Luisa Mancilla, sería una construcción centenaria. ¿Ese no será Luma? ¿Ah? ¿No será Luma? ¿Luma? ¿Parece Luma eso? Sí. Gillo inspecciona la casa para determinar los trabajos de reparación necesarios para que resista el traslado. Yo digo que después están sobre encima nomás, ¿no? Sí. Siempre las puertas se pudren. Este piso no se ve tan mal. Este que lo vemos. Este hay que sacar. Esa. Ah, Esa está abierta. ¿Eso lo sacamos ahora? Para ver cómo están durmientes. No. De 7. 7. ¿Y abajo? No tenés de tener 10. 7 por 9. Sí. ¿El diagnóstico cuál? Sí. Cambiar los durmientes, ¿no? Y empezar a trabajar. ¿No? Cambiar Juntar la los madera. Poner la madera. Ya. Lo más complicado Pie es derecho. los durmientes. Sí, no tanto, ¿no? ¿No? No es tanto. Pie derecho. Pie derecho. Tendría que hacer la lista de maderas para empezar a traerla. El segundo piso lo vamos a ver, ¿o no? Igual, lo vamos a ver. Sí, igual arriba se puede reforzar un poco. Sí. Poner unas cintas cruzadas para que... ¿O no es necesario? Ah, de hecho, ¿O no es necesario? sí, no, de hecho hay que traer vara Sí, Sí. sí. para firmarlo arriba del techo. Arriba igual hay que firmar, sí. No. Donde teníamos más dudas de las piezas que hay que reemplazar eran los durmientes, porque están a ras de tierra y bueno, no sabíamos, pensábamos que estaban bajo tierra. Felizmente nos fue más fácil porque están sobre los apoyos, son todas piedras. Son durmientes piezas bastante grandes, de 8 por 7, son maderas muy durables como la luma, por ejemplo. La verdad que salió más fácil de lo que pensábamos. Hay que cambiar 2 piezas de madera, una al lado norte y la otra al sur, de 7 metros de largo. Eso es lo más importante. El resto se ve bien. El trabajo sí va a ser levantar la casa.
Arnoldo, vengo con una molestia, no sé si será posible que nos ayude. Por una súplica, como es tradición en Chiloé, de nuestros padres, nuestros abuelos. Vamos a hacer una minga de un traslado a una casa. ¿Ya? Nosotros tenemos que cortar la madera. Y para la madera necesitamos, tú sabes, una yute de buey para sacarlo al camino donde lo pueda tomar un camión, porque hay que pasar unos durmientes. Y aparte de eso, hay que hacer la madera para reforzar la casa. Y también para el día de la tira de la casa. La verdad que es harta la pedida porque y tenemos para preparar la casa también, si nos pudieras ayudar, sería ideal. En lo que pueda, sí, pues, al preparar la casa, si puedo, yo ahora no salgo solamente a rato a veces, pero sí voy a ir. Pero con los bueyes igual buscaré a una persona que lo maneje. Yo ya no estoy para andar con bueyes. Tienes muchos años en estos ministerios. Sí. ¿Cuántos años ya? Son hartos años. Tengo buenos años ya. Ese mejor lo miran para arriba y después lo agarran del otro lado. Sí, ahí lo vamos a ver. Así, punto para adelante. Sí. Eso. Ah, no, ya sí. Sí. Ahí, aquí lo pilla. Ahí. Eso. Eso. Nicolás cortó en su bosque con la ayuda de don Arnoldo y algunos mingueros los árboles de canelo necesarios para hacer los durmientes que debe reemplazar en la vieja casa y los pies derechos y diagonales que usarán como refuerzo. También preparó alrededor de 60 varales delgados sobre los cuales rodará la casa. La familia Bamonde ya ha salido a suplicar a sus vecinos, pidiendo ayuda para tirar su casa por el mar y por el camino. Los chilotes siempre ayudan cuando les suplica un vecino afligido, porque enseguida hacen fila con sus yuntas para el motivo.
Solo trago y comida ellos piden. Trueque de favores en la isla se usa, costumbre de antaño se mantiene aún en esta aldea. El cambio climático está produciendo grandes marejadas que golpean los pueblos costeros. En Tenaún se construye una alta pared de gaviones que protegerá el bordemar. La constructora retrasará un par de semanas 2 anchos tramos para que pueda pasar la última casa que podrá navegar. A 3 kilómetros de la casa en el bosque de Don Sergio Bahamonde, Gillo Pérez y su hermano Santiago cortan 4 grandes eucaliptos para fabricar las enormes yugueras que a modo de patines permitirán el arrastre de la casa. Ahora alcanza, bravo. ¿Ahora tiene? Cada árbol de 20 metros recién cortado pesa entre 4 y 5 toneladas. La lancha de Don Sergio Bahamonde lo saca del pantano. Los remolcará luego hasta la playa del pueblo, frente a la casa.
no vamos a ganar. No, va. Ahí está. Primer día de preparación de la casa. En 7 días ejecutarán una obra mayor que tiene grandes dificultades y desafíos técnicos. Cualquier error implicará la destrucción parcial de la vieja casona o su naufragio durante la navegación. Los chilotes han adoptado masivamente la motosierra. La operan de punta y en el aire, contraviniendo el uso seguro para convertirla en una herramienta de precisión. Lo primero es reemplazar los tramos podridos de las vigas maestras. Oiga, estos clavos mandan a buscar. Ya. Tienen que despegar la casa de sus bases y subirla en forma pareja y poco a poco alrededor de 50 centímetros. Solo así podrán deslizar por debajo las 4 yugueras de eucalipto de 12 metros de longitud. Es una tarea lenta y peligrosa, pues en parte debe hacerse bajo la casa que pesa unas 15 toneladas. Aguántalo un poquito. Ahí nomás, ahí nomás.
Nicolás suplicó a un amigo músico de un pueblo cercano que anime la fiesta de la minga. Acá está mi mano, don Nicolás. A tu Ya, servicio. te esperamos ahí. Eso nos pongamos lo mismo, ¿no? Acá tenemos. Sí, acá nos tiramos. Ahí estamos. Ya, ahí nomás, déjalo ahí nomás, déjalo ahí. Eso, ya. Los chilotes fueron hacheros legendarios. Gillo nos demuestra cómo se labraba antiguamente los mocos de las yugueras. Este tallado servirá para que los yunteros amarren sus cadenas cuando arrastren la caza. La forma de cuña quedará hacia abajo para que funcione como trineo. ¡Que digan los punteros! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Vamos! ¡Piripao! ¡Ahí no! Pasó 5 metros y medio. Cada yuguera labrada pesa más de 2.000 kilos. Serán amarradas a las vigas maestras mediante grandes tarugos de madera de luma, a los que llaman cachos. El mecanismo de ensamble es muy sofisticado. Funciona como tarugo de expansión. El tarugo lleva en la punta una cuña que lo abre al chocar contra el fondo. Al mismo tiempo, se va apretando por el diámetro creciente. Muy bien. Utilizarán 4 cachos por amarre. En total, 32, pues son 8 amarres, uno delantero y uno trasero por cada yuguera. Vamos a hacer los cachos adentro. Cuando resulta mi serrucho, yo estoy trabajando arriba. Sí, no, sí. Y me llama. ¿Huegallo tiene? Aquí arriba tenía 3 piezas de dormitorio. En esa pieza de allá
Vine a dormir varias veces. Y era así nomás, tenía cielo raso, sí, de los mismos tijerales. De los mismos tijerales tenía. Esos tiempos era toda vela y se refugiaban aquí donde él lo recibía, le daba comida y esperaban como, ¿quién dice?, haciendo quelcún. Así que al otro día estaban 2 días y estaba malo y de ahí partía la gente. Era así, lo conocían todos. Había un negocio grande, venían de todas las islas a comprar todo aquí porque vendían de todo y compraban todos los víveres y aquí lo pescaba el tiempo malo. Sí, listo. Mucho. Tienes que volver. Séptimo día de preparación de la casa. Una cazuela de gallina. Se le pone después zanahoria, papitas, arroz y primavera. Uno le pone arvejita, le pone lo que sea. Y esa es la cazuela, de la cazuela chilota. Estoy cocinando para la preparación de la casa. Se está preparando la casa que se va a tirar. En este momento, por ejemplo, yo creo que será la primera y la última que se va a ir de por mar porque ya no se va a poder después. Y uno cuenta se creció con esto. Y por eso uno tiene ese amor y todo ese cariño de hacer estas cosas. Y a la hora del almuerzo es lo principal porque en la tarde uno le da cualquier comida porque se van a su casa. A las 12 es lo contundente para que puedan seguir trabajando. Yo creo que lo principal es los temores, porque a veces a uno le viene como el temor si se va a poder llegar a la casa, va a poder flotar la casa. Aparte que uno empieza a escuchar como los comentarios de la gente, de los maestros y todo, que empieza ya como a hacer apuestas que hasta dónde va a llegar el agua a la casa, si va a flotar o no va a flotar. Entonces uno cuando empieza a escuchar estas cosas como que dice, chuta, como que le entra a pensar. Han completado el cambio de vigas maestras y la colocación de las yugueras. Falta terminar la reparación de ventanas, pisos y tejuelas. Con numerosas diagonales interiores, refuerzan la estructura para que resista los movimientos del arrastre. Para una casa centenaria, equivaldrá a un largo terremoto.
Con 8 cadenas tensionadas mediante cuñas hasta incrustarse en la madera, logran una unión inamovible entre los cachos, las vigas y las yugueras. La casa con las yugueras y los refuerzos pesa ahora alrededor de 25 toneladas. Gillo decidió colocar 10 metros cúbicos de bloques de poliestireno fijados al piso. En la playa sumará 4 grandes boyas de alrededor de 1000 kilos de empuje cada una. Calculamos que agregará con ello 14 toneladas de empuje vertical para lograr que la casa tenga un buen nivel de flotación. Es como un desafío, viejo. Es como un desafío. Nada es imposible para hacerlo. Siempre uno dice sí, lo vamos a hacer y se hace. ¿Y qué espera para mañana? ¿Estáis nervioso? No, no. Tranquilo. Es una pega más nomás. Nada más. El maestro que dirige la tira ha marcado los palos que en el monte han buscado. Hay carpinteros peritos en esta materia y la casa ya por dentro han afirmado. Bajo el piso van los palos más gruesos, que son unidos con tarugos labrados. Luego las cadenas los terminan de afirmar y la casa por dentro y por fuera ya está lista para tirar. ...6 de diciembre, Día de la Minga. ...16 yunteros y 16 arreadores con sus 16 yuntas de toros han sido suplicados en Tenaún y las comarcas cercanas. Hoy acuden con su oficio legendario casi en extinción.
mirando la casa para que digan esta lo vamos a bajar. Ahora estamos todos, no falta nadie. ¿Van a haber problemas? Con el capitán. Con el capitán no hay problema. A la tribu. Sí, para los huevos. Oye, justo como es mazo liviano, no te quedes pecado. Claro, uno es mazo liviano, el otro juega. Vaca le puso mazo liviano. Decía mazo liviano, ya mucho tiempo que va el nombre. Ahora es mazo liviano. Porque las lanchas van a llegar a las 2 puntas, las que van a remontar. ¿Cierto? A las 2 van a estar. Sí. No, están sacando fotos de escuchando ahí. Amarremos 12 yuntas, 3 por primera. Para empezar. Amarremos de las 3 por primera para empezar. Acá. Aquí, porque ese va a quedar en el aire. Mundo, levanta tu... Beto, levanta tu cabeza. Porque tiene que salir derecho casi. Pero para allá hay más huella. Tiene un poquito más de aguantar. Haga la prueba así como estamos. Pero igual ayuda porque va a virar, igual va a ayudar a... Hagamos así como estamos. Se viene. Vamos a tener por acá. Pero cobarde. Que tiene que ponerse uno adelante, el problema es que salieron de los varales, tienen que ir al paso. Yo empecé a gritarle allá, pero no. Tiene que virar de toda la yunta para acá arriba. Se lleva las puntas, pues. Las raiceras que van a hacer son las punteras las que tienen que virar. ¡Tírate, Maga! ¡Cañón!
La casa llegó a la playa a las 11 de la mañana cuando la marea estaba en el punto más bajo del mes. Durante 3 horas, mientras almorzaban los mingueros, subió la marea. La casa está flotando y lista para navegar. Pero no sé que se caiga, falta uno nomás. Así que no te dejaron pronto. No, pues ya me fijé la olla. Luego lo voy a llegar a calentar. Pero tú sabes que... Se me enojaron, pero no. Cómo bueno que están los porotos. Tú sabes que ayer yo te... Más sopita, por favor, más sopita. No te metas. Más. Calma. No estás mal lavando, colón. Daniel se me enojó enseguida, me fijé que acaso me dejaron poroto, enseguida. No, dame. Falta cucharones. Falta cucharones. Mota me decía, te la tiene las manos haciendo los platos y que le mandé un dedo adentro, toma tu plato. Lo otro como lo re. Esa vaya, aguanta, ese atrás, poquito. Ay, no sé que suéltala adentro, va, que suéltala adentro. Los niños, suéltala.
Las tiradas en su vida son más difíciles, sobre todo las primeras. La casa tiene atrapada entre sus paredes algunas toneladas de agua que demorarán en salir. ¡Salgan, chicos, salgan, salgan! ¿Tienen que ir para allá, cabrón? ¿Tienen que ir para allá? Allá, tienen que virarse, acá, algo claro. ¿Cuántos sitios no sé? Acá el hombre todavía anda... ¡Vamos más! Temprano, firme adelante, chicos, firme. Oye, se movió allá, el hombre. Yo le dije, allá está parado el hombre. Tú le dijiste cuál era, porque el hombre se movió. Sí, es que tú te habías dicho que no, bueno para atrás, no sé igual, qué bueno, no sé. Mierda, bien a ver.
Gracias. California. Sabemos que estuvo aquí con nosotros. ¿Están ustedes, pues, chiquillos? ¿Le más leña al medio? Oye, pero esto, mira, Después lo movemos y Algunos pensaban de que se iba a hundir la casa, que no iba a alcanzar a llegar, que se iba a desarmar. Pero gracias a los carpinteros chilotes, a nuestros carpinteros de Tenaún, ahí está. A esta gente que trabaja con la yunta, que son artistas para manejar los animales, de Puchabrán, de Cales, Las Petas, Tocoihue, Colegual, de Choen, de Chaurahuén. Muchas gracias a todos, bendiciones a todos y que bueno, sigamos trabajando, sigamos luchando para que Chiloé, nuestro pueblo, sigamos cultivando y manteniendo nuestros trabajos.